Esas y otras tantas preguntas son las que plantearemos hoy aquí en el programa La Noche a propósito de la polémica que han generado estos permisos que fueron autorizados por el entonces secretario de la Jurisdicción Especial para la Paz y que en ese momento han generado una controversia profunda en Colombia. Yo los invito a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral LaNocheJEP y responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinan de la polémica decisión que ha tomado el exsecretario de la Jurisdicción Especial para la Paz de otorgar un permiso de salida del país por motivos de turismo a exguerrilleros? Uno de ellos, el autor contra el atentado, el autor del atentado contra el Club El Nogal. Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Jimena Ochoa. Ella es cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Su mamá fue secuestrada por las FARC en el departamento de Huila en diciembre de 1990. Jimena, bienvenida al programa La Noche. Gracias. También quiero saludar a Hernán Penagos, congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido de la U, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, y lo hemos invitado porque fue uno de los ponentes de la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Señor congresista, bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia, para los demás compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación. Más adelante vamos a estar también con víctimas del Club El Nogal. El abogado de las víctimas estará con nosotros y presentaremos también una serie de crónicas que hemos preparado para recordar qué fue lo que sucedió hace exactamente 15 años cuando las FARC ejecutó un atentado terrorista contra el Club El Nogal. Jimena, quiero conocer su opinión en su condición de víctima frente a estos hallazgos, esta revelación que ha hecho Noticias RCN de 6 permisos que indican que guerrilleros que se han acogido a la JEP les han permitido salir del país. Uno de ellos, el que ejecutó el atentado contra el Club El Nogal. Gracias, Jefferson. Para las víctimas, para un sector de las víctimas, es una afrenta, es un argumento más para afirmar que la JEP es el mecanismo que se han inventado para denegarle la justicia a las víctimas, darle impunidad a los victimarios y lavar los capitales ilícitos de las FARC. Congresista Hernán Penagos, plantea acá una de las víctimas más representativas, una de las mujeres que ha acompañado a aquellas personas que sufrieron los vejámenes de las FARC en las últimas décadas, que de alguna manera hechos como este les comprueban esas dudas, esas preocupaciones que siempre ellos habían tenido y habían manifestado sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué opinión tiene usted de estas autorizaciones que hoy generan polémica? Bueno, Jefferson, pues lo primero es que sin lugar a dudas este tipo de autorizaciones van dejando muy malos mensajes en la sociedad, muy malos mensajes en las víctimas que se sienten de alguna manera mal al ver que se entregan autorizaciones de esta naturaleza sin consideración a las verdaderas realidades procesales de quienes las solicitan. La ley 1820, que es la ley de amnistía e indulto, dice que cuando una persona se acoge a la Jurisdicción Especial para la Paz, debe firmar un acta de sometimiento a esa jurisdicción y debe comprometerse a no salir del país salvo autorización justificada. Cuando la ley 1820 dice o habla de autorización justificada, pues hombre, lo que uno espera y aspira es que esas autorizaciones primero sean muy eventuales. En segundo lugar, pues que no pueden ser, como en uno de esos casos, para ir a pasear, para ir a tomar vacaciones. Y en tercer lugar, que deben ser hechos muy específicos, muy revisados, que no den lugar a fuga, que estén justificados, que de alguna manera se entiendan, por ejemplo, por cuenta de razones humanitarias o médicas. Pero autorizaciones de esta naturaleza, pues de alguna manera muestran no que la JEP esté fallando, sino que se siguen tomando decisiones sin contar con el legislador, sin contar con el Congreso. Esas autorizaciones que se dieron sin las facultades que claramente ha otorgado, porque resulta que hay un decreto que se expidió en el año pasado en el que se dijo que no es el secretario de la JEP, sino la presidenta la que debe reglamentar las autorizaciones y la que debe verificar que sean justificadas y que no terminen dándose
permisos de esta naturaleza, como en este caso para tomar vacaciones o descanso. ¿Por qué la JEP está tomando ese tipo de decisiones? Está quedando la sensación en la ciudadanía que la Jurisdicción Especial para la Paz, tal y como está conformada en este momento, es una rueda suelta. En días anteriores, la JEP recibía cuestionamientos. Cuando tomó la decisión de suspender la extradición de Jesús Santrich, fue criticada por el fiscal general en una entrevista que le concedió a nuestra directora Claudia Gurizati y a su director de noticias de RCN, José Manuel Acevedo. Hoy, usted también asegura que de alguna manera, sin que exista ese reglamento, la JEP toma una decisión o ha tomado esta serie de decisiones, que son 15 autorizaciones para que guerrilleros de las, exguerrilleros de las FARC salgan del país y sobre ellos no exista ningún control. ¿Está actuando la JEP como una rueda suelta? Miren, el año pasado se expidió un decreto que es el decreto 2125. En ese decreto que expidió el gobierno, cuando estábamos en todo el proceso de implementación, se autorizó a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP, para que reglamentara las autorizaciones de salida del país de quienes estaban sometidos a esta jurisdicción. Ese reglamento apenas se suscribió, se firmó hace unas pocas semanas o unos pocos días. Mientras tanto, el secretario de la JEP empezó a tomar esas decisiones de manera unilateral, sin un reglamento claro, preciso, en el que se determinara cuándo se dan esos permisos y cuándo no, pero además de eso, en el que se determinara cuáles son las razones justificadas para que eso se diera. Han venido ocurriendo una serie de hechos desde el año pasado, donde de alguna manera sin reglamento, sin norma concreta, sin autorización legal efectiva, se están dando permisos como en este caso. ¿Qué es lo que yo creo? Primero, que si bien la Jurisdicción Especial para la Paz puede expedir un reglamento, ese reglamento tiene que ser muy preciso. Preciso en señalar que esas autorizaciones deben ser esporádicas. Segundo, que deben ser justificadas. Y terceras, que en ningún momento pueden ser ni para temas de descanso, ni para salir a actos o actividades que no tengan que ver con hechos, por ejemplo, como académicos o médicos o culturales. Aquí hay un grave error y es que, insisto, a veces pareciera que en la JEP no están claras las competencias que se tienen. Está en trámite la ley de reglamentación, esa es una buena oportunidad para incluir unas normas que coloquen un marco normativo muy preciso frente a esas autorizaciones, que si bien las pudiera entregar en el futuro la presidenta o las salas o secciones de la JEP, tengan una clara reglamentación, insisto, para que no terminen autorizándose permisos para irse de descanso de paseo. Y es que eso es lo que de alguna manera deslegitima a la misma Jurisdicción Especial para la Paz, o por lo menos así lo aseguran representaciones de víctimas. Voy a integrar hasta ahora y quiero saludar a Felipe Quintero. Él es periodista judicial de Noticias RCN, el reportero que ha logrado esta información en exclusiva. Felipe, muy buenas noches, bienvenido al programa La Noche y me gustaría que usted mismo le explicara a nuestros televidentes cuál es la importancia de estos hallazgos que usted ha encontrado en la Jurisdicción Especial para la Paz y que generan una profunda controversia en este momento en Colombia. Hola Jefferson, ¿qué tal? Un cordial saludo y gracias por la invitación. Pues la investigación empezó directamente en la Jurisdicción Especial para la Paz, porque había una polémica sobre una regulación que salió hace pocos días donde se reglamentaba por parte de la presidenta de esta jurisdicción el tema de salidas al exterior de personas que se hayan sometido a esta jurisdicción. Pues comenzamos a buscar y a escarbar y encontramos que hay una serie de permisos, como usted lo señalaba, 15, los cuales fueron otorgados por el entonces secretario ejecutivo de la JEP. Ahí quiero hacer como una pausa para todos los televidentes porque él, mientras los magistrados no se posesionaron, tenía unas funciones jurisdiccionales por las cuales dio vía libre a esos permisos, por lo cual ha sido el gran cuestionamiento. Incluso el procurador Fernando Carrillo también tiene en la lupa esta investigación y se apresta a tomar las primeras decisiones. Pues comenzamos a buscar y encontramos los 6 primeros permisos donde, como usted lo ha señalado, Jefferson, se encuentran casos verdaderamente sorprendentes, como el de Fernando Arellán Barajas, y es una persona que es el coautor del atentado al Club El Nogal y es una persona que está condenada a 38 años y 10 meses de cárcel por esto. Además, como lo señalábamos al principio del programa, esta persona salió con un único fin a Isla Margarita, Venezuela, que era descanso y turismo. Así está en el acta que reveló Noticias RCN. Incluso existen otras 6 actas. Hay una muy curiosa de otro guerrillero de las FARC, quien se va hacia España 1 mes y medio
con el motivo de actividades culturales. Pues como usted lo puede observar, esto ha generado un debate a nivel nacional. Y en relación también a lo que dice el doctor Penagos, porque en este momento en el Congreso se está debatiendo una ley estatutaria y pues en teoría no tendría la Jurisdicción Especial para la Paz pues competencias para otorgar estos permisos, incluso para reglamentar esto. Otro punto, cualquier tipo de permiso o cualquier tipo de beneficio, una persona privada de la libertad o que se encuentra en materia de justicia, pues debe tener una causa o una motivación, es decir, no podría pues justificarse un permiso para irse de vacaciones y turismo sabiendo el compromiso que tienen con la Jurisdicción Especial para la Paz. Con las víctimas, Felipe, con las víctimas, que también es una de las principales preocupaciones. ¿Qué le ha dicho la Procuraduría? Tengo entendido, Felipe, que usted el día de hoy estuvo indagando en la Procuraduría qué acciones se van a tomar desde el Ministerio Público y si realmente la Procuraduría puede llegar a establecer algún tipo de sanción contra este exsecretario de la Jurisdicción Especial para la Paz, contra Néstor Raúl Correa. Jefferson, pues en este momento la lupa está sobre la actuación de él, ya que tenía amplias competencias antes de que se posicionaran los magistrados de la JEP, por lo cual solamente con la firma de él podrían las personas salir autónomamente fuera del país. En este momento la Procuraduría está recaudando todo el material que ha divulgado Noticias RCN y se apresta, ya hemos conocido con fuentes directas del despacho del Procurador General, que abrirá una indagación preliminar. Esto para determinar si Néstor Raúl Correa hizo o cometió alguna falta disciplinaria al momento de autorizar esta clase de permisos a personas que se sometieron a esta Justicia Especial para la Paz y que están condenadas por delitos atroces. Pues Felipe Quintero, muchas gracias por esta información en buena hora. Esta noticia que genera mucha polémica porque, como lo hemos venido reiterando desde el comienzo, hemos puesto nuestras luces hoy en esta noticia, teniendo en cuenta que hay muchas víctimas que aún no han recibido reparación. Las principales críticas frente a lo que ha sido este posacuerdo están direccionadas hacia esa reparación inexistente que denuncian las víctimas de las FARC, y por el otro lado nos encontramos con este tipo de viajes, uno de ellos de turismo a la paradisíaca Isla Margarita, del responsable del atentado contra el Club El Nogal, Fernando Arellán. Felipe Quintero, muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, un placer estar acá con ustedes y pues nada, seguiremos investigando qué otros aspectos podemos conocer sobre los permisos y qué otras personas han tenido salidas autorizadas por Néstor Raúl Correa. Un placer estar con ustedes. Y lo vamos a revelar aquí, Felipe, junto con usted y bueno, con su trabajo y por supuesto con cada una de las pruebas que les vamos a presentar a continuación. Países como Ecuador, Venezuela, España y Chile están entre los destinos que al menos 15 exmiembros de las FARC han podido gozar gracias a los permisos temporales que les otorgó el exsecretario ejecutivo de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa. Las autorizaciones para estos viajes al exterior fueron dadas según lo registran los documentos para asuntos como gestiones de paz, visitas familiares, actividades culturales, actividades de descanso y actividades de turismo. El permiso para salir de Colombia, supuestamente de vacaciones, no es el primer beneficio que recibe Fernando Arellán Barajas, exguerrillero de las FARC, condenado por su participación en el atentado contra el Club El Nogal en el año 2003. En septiembre pasado ya había quedado en libertad. Pagaba una pena de 38 años y 10 meses de prisión por terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Arellán logró ser excarcelado gracias al modelo de paz pactado con las FARC. Precisamente fue la Justicia Especial creada a la luz del Acuerdo de La Habana, es decir, la denominada Jurisdicción Especial para la Paz, la que le otorgó permiso para irse fuera del país, del 23 al 29 de marzo pasado. Según la autorización firmada el 8 de marzo por el entonces secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, Fernando Arellán tuvo como lugar de destino Isla Margarita de Venezuela. Pues nuevamente la JEP demuestra que es un organismo al servicio de los criminales. Néstor Raúl Correa, cuando era secretario de esta jurisdicción, autorizó la salida del país de 15 guerrilleros de las FARC, varios miembros del secretariado, entre ellos el autor del atentado al Club El Nogal. Pero no solo Arellán ha logrado, gracias a la JEP, salir a disfrutar de un supuesto viaje de turismo en el Caribe venezolano. Otros exguerrilleros, entre ellos exjefes negociadores de las FARC, también han sido autorizados por la JEP para viajar fuera de Colombia, aduciendo diversos motivos. Por ejemplo, Pastor Álape, el exintegrante del secretariado y exjefe del bloque magistral
Magdalena Medio de las FARC, fue autorizado el pasado 2 de abril para viajar a Ecuador. Según la autorización, el viaje de Alape a Quito tenía como propósito gestiones de paz. Pastor Alape yendo a Ecuador, hay permisos de salida a Venezuela, a Chile, a España. Y bueno, eso es lo que tienen que investigar las autoridades. Yo pues cumplo con mi deber de denunciar estos hechos porque el país tiene que conocer que las FARC sigue como Pedro por su casa entrando y saliendo de Colombia sin responder ante la justicia. El exsecretario ejecutivo de la JEP igualmente autorizó un viaje a Chile del 26 de marzo al 30 de mayo a Gustavo Joannis Bedoya, alias Chocorramo, según la autorización para una visita familiar. Sobre este exguerrillero pesaba una condena de 40 años de prisión antes de acogerse a la justicia especial por los delitos de homicidio y tortura en persona protegida y rebelión. Asimismo, otro exmiembro de las FARC, beneficiado con permiso para viajar al exterior, fue Israel Alberto Zúñiga Iriarte, el exguerrillero postulado al Senado por el partido FARC y conocido con el alias de Bencos Biojó. De acuerdo con la autorización, viajó a Quito, Ecuador del 2 al 5 de abril pasado. Propósito de viaje, dice el documento, gestiones de paz. Jimena Ochoa, cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Para usted, ¿qué representan estos viajes? Usted ve este informe que acaba de presentarnos nuestro periodista Adrián Orozco y ve que por lo menos estos 6 integrantes de las FARC, algunos han salido hasta mes y medio hacia España, pero uno de ellos llama mucho la atención. El caso del autor del atentado contra el Club El Nogal. Un viaje a una isla, pero no hay ningún control si él regresó o no regresó, cuáles eran los motivos. Para usted, digamos, ve todo esto y ¿qué le representa? Bueno, primero para mí claramente el exsecretario Correa prevaricó, porque un funcionario que hace lo que no le ordena la ley está prevaricando, en primer lugar. En segundo lugar, me parece muy sospechoso que estas personas puedan salir hacia zonas desde donde al parecer en las fronteras con Ecuador y Venezuela se está manejando el negocio del narcotráfico cuando no han entregado las conexiones, las rutas, toda la información que necesitamos para desvertebrar el narcotráfico. Un juez puede ser muchas cosas excepto ingenuo y me parece que los mismos magistrados están cayendo en omisión de denuncia porque el secretario prevaricó y ellos deberían haberse pronunciado sobre eso. Para las víctimas es una ofensa, para las víctimas la JEP se ha convertido en un mecanismo de impunidad y de lavado de activos y las víctimas vamos a empezar a hablar cada vez más duro. Congresista Hernán Penagos, plantea Jimena que el exsecretario de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, habría prevaricado, es decir, que habría tomado decisiones que estaban por fuera de su competencia. ¿Usted cree que hay una responsabilidad por parte de ese funcionario que tomó este tipo de decisiones? ¿Qué es lo que ocurre? Que tal y como lo dijo el periodista de RCN, antes de la posesión de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, el secretario de la JEP estaba facultado para tomar, digamos, una serie de decisiones mientras la JEP empezaba a funcionar su órgano de gobierno, como por ejemplo firmar las actas de sometimiento a la justicia, como por ejemplo revisar quiénes podrían entrar a la jurisdicción y quiénes no. Y en este caso, tratándose de facultades para salir del país, el gobierno expidió un decreto el año pasado, el 2125, y en él se dijo que era la presidenta de la JEP la encargada de firmar las autorizaciones de salida del país. Cuando le llegaron algunas autorizaciones al secretario, el secretario podía de alguna manera decidir sobre ellas, pero decidir sobre ellas era justificando de manera muy precisa ese permiso que iba a otorgar. Y esa justificación, pues hombre, de ninguna manera, por ejemplo, puede ser un viaje para vacaciones. Esa justificación de ninguna manera puede ser una salida del país para visitar a un familiar, mucho menos para hacer turismo por cualquier región de Latinoamérica o del continente. Porque, entre otras razones, la regla general,
cuando una persona se somete a la JEP es que no puede salir del país. Quiere decir esto que una autorización para salir del país tiene que ser muy esporádica, tiene que estar muy justificada, tiene que tener una argumentación muy fuerte, como por ejemplo un tratamiento médico. En este caso pareciera que se entregaron autorizaciones y permisos casi que a quien la solicitara. Sí. La presidenta de la JEP hace unos días expidió una resolución para reglamentar esas autorizaciones. Lo que sí creo es que nos va a tocar en el Congreso de la República que establecer un marco normativo para que no se vuelvan a presentar estas situaciones que con toda razón están molestando, están incomodando no solamente a las víctimas, sino a toda la ciudadanía colombiana que siente que aquí lo que ha ocurrido, aquí lo que se está dando es prácticamente una impunidad para quienes se someten a la JEP. Leo acá aparte de lo que fue esa denuncia que hizo el congresista Samuel Hoyos ante la Procuraduría General, y en uno de esos apartes, inclusive de sus declaraciones, él aseguraba que lo que demuestra esto, congresista Penagos, es que en este momento no hay una supervisión, no hay un control. Por ejemplo, ¿quién establece si estos integrantes de las FARC regresaron a Colombia? ¿Quién controla que, por ejemplo, no se vayan a fugar y las víctimas queden, por ejemplo, sin la verdad, sin la reparación, que supuestamente son dos de los objetivos que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Este hecho deja de manifiesto eso? Y tiene toda la razón el congresista Hoyos, entre otras razones, porque muy a pesar de que quienes se acogen a la JEP hoy tengan una libertad provisional, bien sea porque son beneficiados por la amnistía y el indulto, o porque tengan una libertad provisional, siempre tienen la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación. Una salida del país de una persona de estas, pues hombre, genera gran peligro, por ejemplo, de que se fugue y no vuelva a regresar. Pero además de eso, por ejemplo, una salida del país de esas tiene que tener un plazo cierto, determinado, corto, porque el día de mañana entonces se entregan salidas del país para estudiar o para quedarse meses fuera del territorio nacional. Aquí pareciera que no se tiene claro hasta dónde llegan los límites para reglamentar esas salidas del país. Yo creo que al Congreso de la República le va a tocar tomar decisiones muy precisas, por ejemplo, en esta ley que se está reglamentando la Jurisdicción Especial para la Paz, y dejar un marco normativo de hasta dónde se pueden autorizar esas salidas del país, y también decir de manera muy precisa que esas salidas tienen que ser muy eventuales y que en ningún momento significa salidas del país, por ejemplo, para ir de paseo como es el caso de Aquí lo que sí queda claro es que pareciera que se hace necesario organizar y reglamentar con mucho más juicio ese tema. Congresista, le decía que, como el caso de Fernando Arellán, pero al mismo tiempo, mientras el Congreso no reglamente o no le ponga esos límites o esos linderos a lo que son las facultades judiciales y en algunos casos también administrativas de la JEP, muy seguramente esto va a seguir sucediendo porque la JEP sigue tomando decisiones. Hoy Noticias RCN ha entregado una serie de pruebas que hacen parte de esa cantidad de decisiones que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz en el día de hoy, autorizaciones para que guerrilleros de las FARC salgan del país. Congresista Hernán Penagos, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. A ustedes muchas gracias, Jefferson. Un saludo para toda la audiencia. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos les estaremos presentando el caso del Club El Nogal, ese atentado terrorista que ejecutó las FARC hace 15 años. Su autor, uno de los responsables, en ese momento no solamente está en libertad. Fernando Arellán ha podido salir del país, ha estado de vacaciones en la paradisíaca Isla de Margarita en Venezuela, y la Jurisdicción Especial para la Paz le ha entregado ese permiso sin que él hasta ahora haya aportado verdad y mucho menos ha indemnizado a alguna de las víctimas. Ese será nuestro tema central después de comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.